Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de debate que se viene desarrollando desde la Escuela de Trabajo Social. Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre el declive del Estado social en Venezuela. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando con nuestro Jueves de Academia de hoy, el Jueves de Academia número 24. Bienvenida, profesora Patricia. Vamos a esperar que se unan las personas para comenzar nuestro Jueves de Academia del día de hoy, donde tendremos un invitado del CENDES UCB, que es el profesor Carlos Aponte. Buenas tardes, quien les habla es la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social. Hoy vamos a estar conversando con el profesor Carlos Aponte, quien es docente e investigador del CENDES UCB. Hoy vamos a hablar sobre el declive del Estado social en Venezuela. Gracias a las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenida a la profesora Margarita Rojas, que se acaba de conectar. Nos saluda a todos. Bienvenida a las personas. Ya se unió el profesor Carlos Aponte. En este momento lo voy a contactar para que se una a la transmisión y así poder comenzar con nuestra actividad de hoy. Bienvenidos, gracias por conectarse con Jueves de Academia. Hoy vamos a estar hablando del declive del Estado social en Venezuela. Ya tenemos al profesor Carlos Aponte, nuestro invitado. Buenas tardes a las personas que se están uniendo en este momento. Bienvenido, profesor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Cómo te va? Bien, gracias por conectarse con nosotros y por aceptar nuestra invitación. No, es un gusto. Tú sabes que para mí es siempre un placer estar en estas invitaciones de la Escuela de Trabajo Social y las tuyas en particular. Gracias, profesor. Bueno, estamos comenzando. Estaba dando la información general de la actividad. Ya se están uniendo varias personas, estudiantes, profesores de la Escuela de Trabajo Social y también de otras dependencias de la universidad, tanto interna como externa. Te doy las gracias por conectarse con nosotros nuevamente. Para las personas que se están conectando en este momento, les habla la profesora Jennifer García. Aprovecho para saludar a John Nalí, que es docente de la Escuela de Educación, que se acaba de conectar, amiga de la Escuela de Trabajo Social también. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el declive del Estado social en Venezuela y tenemos como invitado especial al profesor Carlos Aponte. Entonces, sin más preámbulo, paso a presentar al profesor Carlos Aponte para comenzar con nuestra actividad mientras se siguen conectando las personas. El profesor Carlos Aponte es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela, doctor en Estudios del Desarrollo y máster en Planificación, mención Política Social, del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCB, CENDES. Es docente e investigador del CENDES, también es consultor en formulación y análisis de programas y políticas sociales para organismos nacionales e internacionales. Además, ha tenido múltiples publicaciones sobre política social en Venezuela, gasto público, tipologías de Estado social latinoamericano, entre otros. Entonces, la dinámica es la siguiente, profesor. Vamos a contar con 25 minutos para que usted nos exponga el tema de hoy, que es el declive del Estado social en Venezuela, y luego pasamos a escuchar las preguntas del público. Posteriormente, entonces, usted nos las responde una vez que yo se las transmita. Este tema es muy importante para nosotros, además que nuestra matriz de formación como trabajadores sociales es precisamente la política social. Entonces, bueno, estamos muy interesados en escucharlo y por ello de una vez, entonces ya le doy la palabra. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Y fíjense, voy a abordar el tema del declive del Estado social en Venezuela. Voy a estarme ciñendo un poco a un ayuda a memoria que tengo aquí en la mano para intentar cumplir con los 25 minutos en el abordaje de este ambicioso tema. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer, ya que vamos a hablar del Estado social, es definir qué es lo que podemos entender como tal, qué podemos entender por Estado social. Yo uso mucho la siguiente definición. Es un subsistema del Estado dedicado a realizar la política social que puede diferenciarse de otras políticas estatales como las políticas económicas,
las de infraestructura general, las ambientales, las de defensa o las de relaciones exteriores, entre varias otras. Esto es un poco un referente comparativo. Las políticas sociales son un tipo de políticas distintas a varias otras políticas que se cumplen en el Estado. Por otro lado, intentando ser más activo en la identificación de la política social, hay definiciones más o menos extensas de cuáles son los componentes que la integran. Pero podríamos decir, o podríamos organizar en tres tipos de propósitos o destinos la acción del Estado social. Hay un propósito, un primer propósito que podemos definir como un propósito sectorial del Estado social, en donde típicamente se mencionan y se identifican con el Estado social son la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el desarrollo urbano. Entonces, estos son como los cuatro pivotes fundamentales de referencia del Estado social en lo sectorial, y hay muchos investigadores que amplían este. Luego hay una esfera o un propósito selectivo de la acción del Estado social que tiene que ver con la atención a los grupos en pobreza o a los grupos vulnerables, a los grupos sociales vulnerables o discriminados, la población indígena, la población femenina, la población infantil, la población adulto mayor, es decir, una variedad de grupos que sufren discriminación o que son vulnerables por distintos tipos de motivos. Son como la segunda. Finalmente hay un campo que podemos decir que es intersectorial, en donde la política social se cruza con otras esferas de política del Estado. Obviamente el campo socioeconómico es uno de los más relevantes, porque la política social se encuentra con la económica en lo que tiene que ver nada menos que con el ingreso y el empleo, que son condiciones fundamentales del desarrollo de la vida de la población. Y también en ese campo socioeconómico está la dimensión de las relaciones laborales. Y complementariamente podemos identificar un campo socioambiental que tiene que ver también con el cruce de esas esferas de intervención del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, hay un campo intersectorial en el que muy particularmente hay que estar muy atento al campo socioeconómico, porque entre otras cosas incide mucho en un tema vital que es la pobreza por ingreso. ¿Okay? Ahí hay un referente básico de esta dimensión socioeconómica. Pero, suponiendo que esto más o menos nos ayude a situar qué es el Estado social, también es significativo decir que hoy en día, en el siglo XX, en América Latina, podemos decir que el Estado social, el gasto social, es el principal rubro de gasto público prácticamente en todos los países latinoamericanos. Esto nos da, digamos, un referente significativo sobre la importancia que tiene el Estado social. Entonces, partiendo un poco de esta base de referencia, el declive vamos a abordarlo mediante tres ideas, dadas las restricciones de tiempo que están previstas. Vamos a decir primero o abordar primero la idea de que el declive del Estado social es un declive excepcional. Una segunda idea que vamos a tratar es que el declive del Estado social es un declive generalizado. Una tercera dimensión tiene que ver, o una tercera idea, con que el declive es principalmente producto de un modelo ideológico inefectivo. ¿Okay? Estas son entonces las tres ideas que vamos a ir tratando ahora. De todas maneras, Jennifer, ¿cómo está la transmisión? Porque a ti te veo bastante borrosa. ¿Me ves bien? ¿Oyes bien? Yo lo veo, lo escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, la de que el declive del Estado social es excepcional. Hay que decir que podemos situar este declive del Estado social en Venezuela especialmente a partir del año 2015. ¿Okay? Y podemos ver, sin embargo, que ya desde el 2013 empieza un declive del Estado social en varias dimensiones, que vamos a ir caracterizando poco a poco, y que se trata de un declive que ha sido sostenido y persistente, y que se ha hecho intenso a partir del 2015. Es un declive que, aunque es
no es repentino, no es, ni ha sido tampoco, por supuesto, pasajero, puesto que ha sido persistente en estos tiempos, ha sido relativamente veloz por la magnitud del deterioro que ha significado los efectos devastadores que ha implicado en las condiciones de vida de buena parte de la población. Cuando estamos hablando de este declive, es importante también referir que el mismo ha tenido un efecto muy relevante en la emergencia humanitaria compleja que ocurre en el país. Y quizá no ha sido advertido por lo menos como conjunto, la idea de que el Estado social participa muy relevantemente en este proceso de deterioro de los niveles de vida de nuestra población en esta emergencia humanitaria compleja. Por eso pareciera especialmente relevante el destacar esta participación, esta incidencia del Estado social en los procesos de deterioro que hemos estado viviendo desde el 2015 en materia social. Y fíjense, cuando uno habla de la emergencia humanitaria compleja, ha sido bastante recurrente que uno sepa que el Producto Interno Bruto ha descendido en un 75% desde el 2013, que estamos entonces produciendo una cuarta parte de la riqueza o del valor de la riqueza que se producía en el país hace apenas unos 6 o 7 años. También sabemos del efecto deteriorante en las condiciones de vida que ha tenido la inflación y la hiperinflación. Ha sido muy frecuente también el deterioro que ha implicado la caída del índice de desarrollo humano en el país, que como sabemos, desde el 2010 y en particular desde el 2013 hasta el 2018, que es la última fecha que ha sido presentada por el PNUD hasta ahora, el índice de desarrollo humano, en el índice de desarrollo humano, Venezuela es uno de los 4 países que ha tenido una caída más importante en el mundo, ¿okay? Y los otros 3 países son países en guerra, como Siria, ¿no? Es decir, por eso justamente que la emergencia humanitaria compleja identifica particularmente el hecho de que nosotros, sin ser un país que ha atravesado por graves desastres naturales, guerra, de todas maneras hemos tenido un nivel de deterioro como si una guerra hubiese pasado, una guerra terrible hubiese pasado por nuestra nación. Ahora, junto con el PIB, la caída del IDH, la idea del declive del Estado social es una idea que es importante manejar como conjunto porque es un referente poderoso para entender lo que nos ha ocurrido. Fíjense, una cosa que permite establecer algo de esta jerarquización del Estado social y de su incidencia es ver que Venezuela podía considerarse en algunas clasificaciones latinoamericanas como un Estado social intermedio alto en cuanto a el alcance de la actuación del Estado, en cuanto a la intensidad y la extensión de la intervención del Estado social en la sociedad venezolana. Entonces, podía entenderse como un Estado social intermedio alto, no llegaba a un grado de participación como los estados de Argentina, de Chile o de Uruguay o el propio estado de Costa Rica, que generalmente han sido considerados los estados de más extenso actuar en materia social en nuestro subcontinente, pero Venezuela estaba, digamos, en un segundo rango inmediato. Y fíjense, es un caso inédito en América Latina el hecho de que un país que esté situado en una escala de ese orden haya ido involucionando en apenas unos 5 o 6 años y hoy en día estamos en los márgenes o ya estamos plenamente en una condición de Estado social limitado, es decir, que estamos compartiendo con los países centroamericanos, quizá más o menos a la altura de Paraguay. Es decir, es un proceso de deterioro muy significativo y de involución muy significativa frente a lo que habíamos logrado alcanzar en materia de desarrollo de nuestro Estado social. Y, por supuesto, como una expresión y un referente muy nítido, muy claro de este proceso de erosión, el gasto público social real por habitante en Venezuela ha venido bajando desde el 2013. ¿Okay? Entonces, empezó a bajar, si se quiere, levemente en el 2013 y 2014. En el 2015 ya
empieza a llegar a lo que equivalía el gasto público social en los inicios del periodo de Chávez, antes de la bonanza. Y de ahí en adelante, desde el 2016 hasta hoy, ha habido un proceso de deterioro que posiblemente es muy difícil poder hacer cálculos adecuados, porque la información pública en materia de finanzas gubernamentales no está disponible. No conocemos el presupuesto nacional, el Banco Central no da las cifras financieras y de gasto del gobierno, pero podemos presuponer, un poco por estimaciones que se pueden extraer de algunos informes como los de la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, que publica periódicamente unas estimaciones sobre gasto público. Uno podría decir que debemos estar en este momento cerca de lo que era el gasto público social real por habitante de los inicios del periodo democrático, o hasta una involución a lo que era el gasto público cuando todavía no podíamos considerar a Venezuela como un estado comparativamente intermedio en su alcance, como empieza a hacerlo desde los inicios de la democracia. Es decir, el gasto público social, que había sido real por habitante, que creció significativamente con el gobierno de Chávez, y especialmente que se multiplicó y creció muy sustancialmente con la bonanza petrolera, llevando a que Venezuela entrara en el club de los países de más alto gasto social en América Latina. Bueno, eso, como no fue bien programado, como no se previó su sostenibilidad, fue un proceso que se ha erosionado hasta el punto de que el retroceso nos ha llevado varias décadas atrás, al igual que en muchos de los campos de la vida económica y social del país, en donde lamentablemente buena parte de lo que calculamos es ver cuánto hemos retrocedido en el tiempo. Hay un amigo, un muy querido amigo, Luis Francisco Cabeza, que en un artículo reciente de su columna en Tal Cual, decía que del Estado omnipotente, es una metáfora, ¿okay? pero es una metáfora bastante, una exageración pedagógica en este caso, dice que del Estado omnipotente hemos ido pasando al Estado omniausente, y eso lo podemos ver en una variedad de campos dramáticos. Es decir, el Estado está abandonando buena parte de sus responsabilidades en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de suministro de servicios tan elementales como un servicio de luz o de gas, etcétera. Es decir, el Estado, la verdad es que es un poco exagerada la figura, pero no deja de ser útil la idea de que el Estado se ha ido ausentando de una parte de sus responsabilidades y sobre todo de la calidad en la atención a esas responsabilidades. Entonces, suponiendo esto, nos puede haber dado una idea de que el Estado, de que el declive del Estado social ha sido un declive. Es importante también destacar que ese declive ha sido generalizado, ¿okay? Y subrayar un poco esta idea. Un declive que podamos intentar abordar la representación del Estado social. Por ejemplo, si lo abordamos desde el campo de los componentes organizacionales del Estado social, vemos que el componente financiero ya lo veíamos anteriormente. Es decir, el gasto público social ha ido cayendo de una manera muy drástica. Pero el campo de los recursos humanos, la pérdida de un personal calificado fundamental en una variedad de campos, los educadores que se nos han ido, los profesores universitarios, sobre todo en la generación de relevo en las universidades, el personal de salud, los médicos, las enfermeras que se han ido del país, etcétera, son un componente fundamental en donde vemos que, digamos, el declive entra en lo financiero, pero también en este campo del capital humano y también en el campo de la infraestructura. Aquí ha habido una pérdida de la cultura del mantenimiento tradicional que ocurría en la época de bonanza, y ahora que estamos en el debilitamiento se ha acentuado aún más. Sabemos que no hay inversión
graves en reposición de equipos que se debilitan o que pierden su vigencia. Es decir, en el campo de la infraestructura, el Estado social también muestra su declive. Y hay un componente institucional que es fundamental para el rendimiento del Estado, que tiene que ver con la valoración del Estado de Derecho, con el respeto al principio de legalidad, el funcionamiento de acuerdo a determinadas normas y procedimientos que son básicos para que las cosas funcionen sabiendo para dónde van. Eso ha sido menospreciado de una manera bastante abierta, y la cultura organizacional ha sufrido mucho con esta cantidad de bajonazos eléctricos, de pérdida del sentido del trabajo, muchas veces de pérdida del sentido mismo de las organizaciones, porque se suspenden las actividades con mucha frecuencia, bien sea para actos políticos o en otros casos, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Si se nos fue la luz, vamos a venir durante meses a medio tiempo a trabajar. Eso afecta profundamente el sentido organizacional de la actividad pública que se pueda desarrollar. Este es otro elemento entonces que participa de esta erosión y de este declive del Estado social, y hay además un componente informativo, analítico, vinculado con la producción de información y con la generación y formulación de análisis y planes y programas para el desarrollo de las actividades, que ha sufrido un debilitamiento. Pensemos, después lo voy a retomar muy rápidamente en el próximo punto, pero pensemos en lo que implica simplemente el debilitamiento, la autocensura que ha tenido el Instituto Nacional de Estadística en la información que brinda al país, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, los presupuestos y los planes de la nación y el presupuesto nacional no sea discutido en las instancias en las que debe ocurrir, como es la Asamblea Nacional Legítima del país. Bueno, entonces, como vemos, tenemos un declive generalizado del Estado social en lo financiero, en los recursos humanos, en lo institucional y en lo informativo analítico. Pero si lo vemos por otro lado, es decir, en lo que tiene que ver con los propósitos del Estado social, vemos que prácticamente ningún sector se escapa. Por ejemplo, en el campo sectorial sabemos que la salud está en una situación trágica, la mortalidad materna ha crecido, la mortalidad infantil ha crecido, se han multiplicado las enfermedades reemergentes que en meses recientes han empezado a ser atendidas gracias a la intervención de organismos internacionales en el marco de la pandemia, pero en todo caso, desde hace años tenemos un problema gravísimo de falta de prevención de las epidemias, y además en el campo nutricional sabemos que el país ha sufrido una involución bárbara, tasa de subnutrición en América Latina. En los últimos informes de la FAO estamos por debajo de los países centroamericanos, de los modestos países centroamericanos, como Honduras, como Guatemala, y solo delante de Haití en cuanto a la tasa de subnutrición. Y estos son informaciones de FAO, el organismo de Naciones Unidas para la Alimentación. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la dimensión selectiva, el caso, y en lo sectorial, en educación sabemos las limitaciones que hay, en seguridad social sabemos que las pensiones perdieron todo su valor, es decir, podrán haber nominalmente 5 millones de pensionados y casi 4 millones de pensionados de vejez, pero la pensión no vale absolutamente nada. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista sustancial. Es decir, hay un proceso de disolución del sistema de pensiones que se ha producido después de que justamente el chavismo había producido un avance importante en materia de cobertura. Pero, de nuevo, la improvisación ha hecho que caiga la sustancia, la capacidad adquisitiva de las pensiones que se brindan a la población para que mejorara sus condiciones de vida. De nuestras ciudades, y la ficción de lo que ocurre con la gran misión Vivienda Venezuela, que está detenida desde hace varios años, aunque el gobierno diga lo contrario. Cuando vemos lo selectivo, sabemos que prácticamente toda la población de distintos grupos discriminados ha sido desatendida, pero podemos sintetizarlo en el campo, y lo mismo, para ahorrar tiempo en lo que tiene que ver con lo intersectorial, podemos centrarlo en la dimensión de la pobreza y el empobrecimiento brutal que ha tenido la población desde hace varios años, a pesar de que también el gobierno ha pretendido decir que el empobrecimiento es una falacia.
y ha intentado recurrir a envejecidísimos indicadores sociales de necesidades básicas insatisfechas para decir que en Venezuela la pobreza no ha crecido. Eso es una mentira del tamaño del sol, ¿no? Entonces, como podemos ver, también en los propósitos del Estado social hay un declive en la atención a los grupos discriminados en lo intersectorial. Entonces, es muy lamentable que lo que despunte en este marco frente a este declea la oferta de los y la oferta de unos miserables votos como la gran alternativa estatal, ¿no? Eso es lo que despunta como alternativa frente a un proceso de erosión que no implica, ojo, la desaparición del Estado social, pero que sí implica un proceso de reducción de su capacidad de creación de oportunidades y de formación de capacidades en el campo, en los campos que es la tercera y última idea general que quería plantear, es la de decir que este es un declive principalmente producido por un modelo ideológico inefectivo. ¿Ok? Y hablamos de modelo ideológico inefectivo en algunas dimensiones que vamos a utilizar para abreviar el tratamiento de este asunto. Por un lado, es decir, las concepciones económicas de la gestión de Hugo Chávez y reforzadas luego en la gestión de Maduro hasta hace poco tiempo, se orientaron en un estatismo arcaico y destructivo que francamente no tienen parangón en América Latina. Es decir, en América Latina han habido varios gobiernos que han estado supuestamente inspirados en ideas de izquierda, como algunos sostienen que es el gobierno, que son los gobiernos chavistas, pero en todo caso, en esos gobiernos, ni siquiera en el gobierno de Ortega en Nicaragua, en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, se ha descuidado de una manera tan marcada los equilibrios macroeconómicos ni el estímulo de la economía de mercado en un sentido general. En cambio, en Venezuela ha habido una conspiración en contra el desarrollo de una economía de mercado, ha habido un ataque marcado hacia los sectores empresariales y ahora que pasó la bonanza, ¿de dónde van a venir los recursos para financiar la actuación del Estado y la actuación del propio Estado social? Estamos en un proceso de decrecimiento gravísimo en el que hemos secado la posibilidad y afectado severamente la posibilidad de crecimiento económico por vía de la inversión privada. Ha habido un descuido extremo de el régimen en esa materia y con la bonanza parecía cómodo y parecía fácil hacer desplantes, pero ahora se ve el gravísimo daño que se ha ocasionado y que, reitero, es un tipo de daño que no ocurrió con Lula en Brasil, no ocurrió con Morales en Bolivia, etcétera, que han sido países que cuidaron el desarrollo de sus economías. Por otro lado, aparte de esta concepción atrasada de la que doy solo el ejemplo de la materia económica, dimensión que tiene que ver con un voluntarismo muy marcado, especialmente inspirado en la figura de Chávez, que se expresa en la idea de una especie de inspiración divina, repentina. Cree que los programas sociales, por ejemplo, son un asunto de creatividad del momento. Y buena parte de la política social se desarrolló en función de inspiraciones momentáneas. Y una expresión de eso muy importante son las misiones sociales, que fueron un elemento muy relevante, que se tomaban decisiones apresuradas, poco programadas, por vía de algún instinto en un aló presidente, y se convertía eso en programas sociales de intervención. Hoy en día, ese voluntarismo y esa improvisación que se expresó también en muchas otras esferas de la política social ha generado un cementerio de programas y en particular un cementerio de misiones. ¿Okay? Y lo que va quedando entonces un poco estos remanentes del CLAP que no son
situación extrema que tienen las condiciones de vida de la población en nuestro país, pero que mucho menos afectables por el terrible mal de la corrupción. En tercer lugar, hay una visión irresponsable que forma parte de este modelo ideológico. Es una visión irresponsable porque se empeña en no querer asumir las responsabilidades propias. Creo que le encanta asumir que los problemas vienen por culpa de los otros. Entonces, el problema es la guerra económica, el problema es las fallas de la acción propia del Estado social que se ha regido en estos años, no es asumida de manera autocrítica. Es más, hay una gran dificultad para aceptar la realidad, para aceptar el proceso de deterioro social y socioeconómico que ha sufrido el país. Se sigue hablando de repente de la Venezuela potencia, y Maduro en estos días fue a la ONU y habló. Es una visión profundamente irresponsable y que dificulta, si tú no asumes la culpa de lo que te corresponde, es muy difícil conseguir soluciones adecuadas. Finalmente, en este modelo ideológico hay una fuerte propensión a ocultar la información real. Y sin información efectiva, sin información adecuada, si tú tapas primero como Banco Central durante tantos años lo que estaba ocurriendo en la economía, con el Instituto Nacional de Estadística se intenta ocultar lo que ocurre, lo que hace y lo que pasa en los campos de intervención de los ministerios, y no se publican las memorias y cuentas, no se da a conocer el presupuesto nacional, cuáles son las previsiones en materia social. Es decir, este ocultamiento de la información es también una gran conspiración en contra de la posibilidad de que se hagan bien las cosas, ¿no? En definitiva, cuando ha pasado todo esto, se entiende que hay resistencias a aceptar la realidad, porque es la revolución al desnudo, es decir, es la revolución sin bonanza, es la revolución que tiene que confrontarse con que si verdaderamente aquella idea de que el socialismo, que esto solo era posible en socialismo, o si en verdad es que era la bonanza la que permitía hacer unas cuantas cosas que, por haber sido mal programadas, hoy en día han caído en un vacío francamente lamentable. Como conclusión, yo diría que es muy importante decir que estamos ante un declive y no frente a una desaparición. Nos sirve ser tremendistas. Quedan unos remanentes de Estado social que en lo básico deben ser defendidos. Siempre serán bienvenidas las reformas para mejorar las instituciones, pero es muy importante que el Estado social pueda ser sostenido y en un futuro que pueda ser recuperado, porque las sociedades que funcionan más adecuadamente cuentan en general con estados sociales vigorosos. Bueno, eso es más o menos lo que... más o menos, te oigo con mucha dificultad. Bueno, algunas fallitas de conexión de bueno, profesor, muchas gracias por su magistral explicación. Ya tengo muchas preguntas aquí que mientras usted iba haciendo la exposición me iban llegando. Quiero agradecerle al profesor Gustavo May, que es quien me está colaborando con las preguntas, y también quiero aprovechar rápidamente para saludar a otros que están conectados, que logré identificar porque son varias a lo largo de la presentación. Quiero saludar a Nilvia Pineda, licenciada de OVE, a la profesora Nazarelli, también al profesor Luis Crespo, a la egresada Rosaura Segovia, a la profesora María Angelina Rodríguez, a la egresada Marly Gómez, también a la profesora Gabriela Morillo, al licenciado Steven Márquez, también al licenciado Grisel Herrera. Entonces, voy a leer las preguntas, profe, para que nos las pueda contestar, ¿no? Uy, pero no se oye. Profe. Profe, ¿me escucha? Okay. Mi amor, con mucha dificultad.
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con, con paciencia porque también mi conexión a veces está un poco complicada. La primera pregunta, ¿por qué entonces acá, a pesar de que los indicadores e incluso los postulados teóricos hablan de que Venezuela es un estado social exitoso? ¿Me oye? No, no, déjame ver. Voy a profesora, ¿me oye? Ajá, ahora sí, mi amor. Ahora Sí, ahora porque sí, te veo clarito. sí, me acabo de conectar con mis megas. Me salí de Ah, ok, CanTV. Me ok. salí de CanTV porque, Qué raro. bueno, bueno, usted sabe cómo es. Le leo las preguntas. Eh, ¿Por qué entonces le leo todas las preguntas y la va respondiendo al final o una por una? ¿Cómo prefiere? Si quieres unas dos, de repente, de dos en dos, De como bloque, tú. en bloque. Ajá. No, ¿Por qué entonces no, porque entonces acá, a pesar de que los indicadores e incluso los postulados teóricos hablan de que Venezuela es un estado social exitoso, ¿cómo se justifica ese deterioro cuando las cifras que se proporcionan desde el gobierno son de éxito? Esas dos primeras preguntas para entonces seguir allí con las demás. perdón, la primera, mi amor, que no la entendí muy bien. La primera es por qué, a pesar de los indicadores, se habla de que Venezuela es un estado social exitoso. Ajá, y la segunda, ¿Cómo se justifica el deterioro cuando las cifras que proporciona el gobierno son de éxito? ok, claro, porque es más o menos, están combinaditas, ¿no? Las Aquí dos hay otra bien. que es asociada a esa, que se la voy a leer. ¿De qué manera podemos hacer de qué manera podemos entender este planteamiento a la población en general, al fin, para que comprendan y tomen mejores decisiones electorales? Esa ya es un poquito más política. Oye, vale, está sabrosa para el después, con una cervecita en Ok, la mano. bueno, Mira, fíjate que eh, el problema está en que la idea de que el Estado social es exitoso puede ser una idea publicitaria. El gobierno intenta plantear, eh, bueno, a comienzos del año pasado, si mal no recuerdo, o de este mismo año, en un encuentro internacional, decía que Venezuela era la vanguardia en la lucha por el desarrollo de un mundo más humano, cuando estábamos en medio de una emergencia humanitaria compleja. Es decir, hay una negación a la información efectiva. Ahora, después de muchos años en donde habían reclamos a los organismos internacionales porque se daban informaciones a destiempo, por ejemplo, la FAO daba informaciones en el 2014 sobre lo que había pasado o lo que registraba en nutrición para el 2012. Y claro, en el 2014 ya los nutricionistas detectaban que empezaban señales de deterioro. Y el gobierno, de todas maneras, por supuesto, hizo una gran celebración y decía que, claro, que eso era la misión alimentación, que eso era el CLAP. Bueno, después diría que el CLAP iba a resolver ese asunto. Y lo que tenemos es un proceso de deterioro nutricional como ningún país de América Latina en este siglo. Y hay un proceso de involución muy grave. Entonces, digamos, hay una negación, hay una idea que utilizaba un autor francés que hablaba de la inmunología ideológica, de que hay unos modelos ideológicos que tienen una propensión doctrinaria que les impide que su núcleo de conceptos dialogue con la realidad. Hay un cierre frente a la realidad y entonces, bueno, ¿qué es lo que yo capto de la realidad? Solo lo que yo estoy dispuesto a aceptar, ¿no? Acepto la realidad lo que me gusta, lo que reafirma mis convicciones. Entonces, las cosas no funcionan bien, bueno, es culpa de los otros, es culpa de la guerra económica. Como decía aquel personaje de la Radio Rochela, la culpa la tienen ellos,
¿no? O sea, es una idea, francamente, eso, de un Estado irresponsable. Pero tampoco es por maldad, es que es necesariamente, hay algunos personajes bastante malucos, ¿no? Pero es porque una gran dificultad de conectarse con la realidad y de aceptar las graves fallas que se han producido. Es decir, que un proceso político que empezó por la crítica a la pobreza que existía en los años 90 y al deterioro del Estado social que había en los años 90 y que planteó, digamos, una gran reivindicación de los sectores populares y de la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares. Es duro darse cuenta que estamos en la peor crisis que ha vivido nuestro país, bueno, desde el siglo XX por lo menos, que podamos pensar, quizás desde la Guerra Federal. No ha habido un proceso de deterioro tan dramático como el que estamos sufriendo. Entonces, bueno, digamos, sí, el rollo está en que es muy, presentar un Estado social exitoso es una publicidad, y es una publicidad sin credibilidad, a excepción de la gente muy empapada en el modelo doctrinario y que comparte extremismos ideológicos con algunas de las corrientes del gobierno. Esto no tiene credibilidad en ninguna parte. O sea, en todo el mundo se sabe que la migración abrumadora de los venezolanos hacia el exterior es una huida, es una búsqueda de oportunidades y es una búsqueda desesperada de oportunidades como una reacción frente a lo que nos está ocurriendo. De acuerdo, profe. Le leo las siguientes preguntas, siguen llegando. Ante el declive del Estado social, ¿cómo expresa la intervención del mercado en Venezuela? Otra pregunta, ¿cómo influye la crisis política en el declive del Estado social? Le leo otra más para que responda allí ese bloquecito. Ahora, esa pérdida de cultura sabemos que tiene varios factores. ¿Cómo logramos recuperar esa cultura y la del trabajo? Pero voy a empezar por esta última, y engancha después bastante bien con lo de la crisis política. Porque la verdad es que en nuestro país siempre nos habíamos quejado algunos de la inadecuada o de la excesiva partidización de las gestiones públicas y de lo inconveniente que eso podía ser, no porque los partidos no tengan un espacio, sino porque no deben desbordar inadecuadamente los espacios que les corresponden. Es decir, no se debe confundir el Estado con el partido. Y hemos llegado a un extremo en donde esa confusión está en pleno funcionamiento. Es decir, eran bebés de pechos los muchachos de los 40 años de democracia, ¿no? Es decir, aquí la idea de que la Fuerza Armada sea un cuerpo obediente y deliberante es, digamos, algo insólito, que sea chavista, revolucionario y socialista. ¿Qué es esa broma, no? O sea, es digamos, como el extremo, igual que PDVSA, una organización en la que se cuidaba mucho la idea de una gerencia de alto nivel, cuidadosa, porque de ahí provenían unos recursos fundamentales para el Estado y era importante evitar que se partidizara en el mal sentido de la palabra, más allá de los secretismos que eran cuestionables, pero, digamos, había mucho cuidado en esa organización, y entonces ahora tenemos una PDVSA rojita. Ha habido una desatención extrema, y fuera de eso hay un menosprecio a lo que implica la paralización de las actividades del sector público. Entonces, es eso, frente a buena parte de los problemas eléctricos. Entonces, bueno, no, paramos un mes, 3 meses, bueno, o sea, qué carrizo, ¿no? Entonces, digamos, eso hace perder profundo de generar el sentido de ser funcionario público y la vocación de servicio que se supone que pueda acompañar esa idea, ¿no? Entonces, ahí recuperar eso no va a ser nada fácil, es un proceso, de nuevo, que deberá además contar con incentivos que no se han valorado suficientemente en el país. Es decir, el rendimiento de los funcionarios públicos tiene que ser recompensado. Todavía, en muchas organizaciones, alguien que se faja y se desviva por su trabajo no recibe ningún tipo de reconocimiento y ningún tipo de
mejora remunerativa y que todo el mundo gane lo mismo por un sindicalismo malentendido, ¿no? De homogeneización malentendida. Esas serían cosas que muy importantes para modificar en el futuro. Ahora, la crisis política ocasionando unos daños. Profe, lo perdí por como 5 segundos, lo perdí por 5 segundos. Ok. Bueno, decía que en la dimensión de la crisis política y cuánto repercute en el Estado social, yo diría que lo que está repercutiendo sobre todo es el hecho de que persista un régimen o haya logrado persistir en medio de la lucha política que ha existido, haya logrado persistir un régimen que ha ocasionado un daño económico y social muy marcado en el país y que ha conducido a este proceso de declive de nuestra organización. Lo malo de la crisis política es que no se haya podido abrir hacia la persona que comentaba la idea de los procesos electorales. Sería maravilloso que de algún modo pudiese llegarse a acuerdos para que pudiesen haber un proceso electoral libre y justo que canalice una salida de la crisis en lo que nos corresponde a los civiles. Si otros pueden resolverlo de otra manera, allá ellos, ¿no? Pero en lo que a nosotros nos corresponde, sería muy útil que eso pudiese abrirse. Lamentablemente, mientras eso se siga posponiendo, hay perspectivas de deterioro acrecentadas. Es una lástima, ¿no? Por supuesto. Fíjense, y en el campo de la relación entre Estado social y mercado, ahí hay, digamos, una beta divinísima de reflexión. Es muy importante replantearse cuáles son las formas de funcionamiento adecuadas de una sociedad en la gestión de sus riesgos sociales, en la gestión socioeconómica como conjunto, y pareciera que la combinación del mercado para ciertas actividades, especialmente para las actividades productivas y económicas, y de un Estado social vigoroso, es un tipo de combinación que ha funcionado muy bien para gran parte de los países. En algunos países el Estado social es más extenso, en otros menos. En algunos países ese Estado social es más estatista o menos. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de eso, podemos pensar en lo importante que es Fe y Alegría, por ejemplo, que no es Estado, pero que sí es una organización que cumple un servicio público. Y es excelente que tenga una participación en un Estado, en nuestro Estado social, o lo que ocurría con los hogares y multihogares de cuidado diario. Es muy importante además no confundir eso con unas señales de privatización. Eso no tiene nada de privatización. Eso es desestatización, pero de lo público, ¿ok? Y sigue habiendo un sentido de lo público y de normas que dicta un Estado en su rol de rector de las acciones que se puedan cumplir. Entonces, digamos, ahí hay un campo muy interesante de reflexionar qué puede hacer las organizaciones no estatales en el Estado social como parte del Estado social, y además cómo se combina, cómo la posibilidad de combinarse adecuadamente con un mercado debidamente regulado. El mercado solo es tráfico de esclavos, ¿no? Es decir, tiene que ser un mercado que tenga un Estado que contribuya a que cumpla reglas para provecho de todos. De acuerdo, profe. Le sigo leyendo las preguntas que siguen llegando. Dentro del declive del Estado social, ¿responden las misiones sociales a las necesidades de los grupos más vulnerables? Otra pregunta. ¿Y estos niveles de destrucción tendrán una consecuencia a largo plazo muy grave para la población? Bueno, más que una pregunta, es un comentario que nos hace la licenciada Grisel Herrera. Dice, el salario ha perdido de manera dramática su valor, acabando con las prestaciones sociales de los trabajadores. Luego tengo otra pregunta, que es que en el marco ideológico, las acciones sociales de protección, entre comillas, que se diseñan,
¿Cómo se pueden definir? ¿Son políticas sociales, programas sociales o solo misiones gubernamentales? Perdón, ¿puedes repetirme esta última? Ajá, repito. En el marco del modelo ideológico, las acciones sociales de protección que se diseñan, ¿cómo se pueden definir? ¿Políticas sociales, programas sociales o solo misiones gubernamentales? Todavía tengo 3 preguntas más, pero le dejo entonces esas para que las pueda responder. Okay. Bueno, fíjate, en el declive lo que ha ocurrido es que las misiones sociales van desapareciendo aún más rápidamente de lo que desaparecían antes. Porque recordemos, si ustedes hacen memoria, aquí se inventaron decenas de misiones sociales y lo que queda es prácticamente muy poco. ¿Okay? Quedan unos cartabones, unas insignias en algunos ministerios, en donde se habla, y cuando hay alguna marcha, cada vez menos, porque como la oposición no marcha, entonces el gobierno no marcha, que salían con unos carteles de una misión, pues, ¿no? Para hacer una propaganda y para recibir su sándwich. Entonces, pero las misiones realmente han ido desapareciendo. Fíjense que el caso del CLAP es muy, muy relevante porque es el derivado de las misiones que más destaca el gobierno en la actualidad, que viene de la misión alimentación, que fue eliminada porque el gobierno reconoció que se había corrompido. O sea, Maduro dijo, los abastos bicentenarios se pudrieron, esta misión se pudrió. Es decir, la misión que se pudrió dio origen a los CLAP, que eran un programa transitorio que ha terminado siendo el gran problema. Una consigna de manera muy leninista que todo el poder debe entregarse a los CLAP. Hasta sórdida, pues, ¿no? Si uno se pone a verlo con cuidado. Las misiones sociales en el declive han seguido decayendo, han seguido debilitándose, igual que buena parte de la política social. Y hay que decir que las misiones sociales fueron un gran éxito político, electoral, político-publicitario, pero que desde el punto de vista de su efectividad en relación con sus efectos en la población fueron muy inefectivas, fueron realmente muy inefectivas. Para lo adentro que se suponía que debía prevenir en materia de salud, en definitiva ha estado acompañado por un crecimiento de la tasa de mortalidad materna, de la tasa de mortalidad infantil y de la tasa de embarazo precoz, que son cosas que deberían haberse prevenido, por ejemplo. Y esa era de las misiones más interesantes que podrían encontrarse. Las misiones educativas se han debilitado bárbaramente, y ya les comentaba, la misión alimentación, en definitiva, la misión alimentación ahorita convive con un proceso de crecimiento de la subnutrición, o los CLAP, un proceso de crecimiento brutal de la subnutrición en Venezuela, que como les decía, se ha situado justo antes de Haití como el país latinoamericano con más alta tasa de subnutrición en la población. Lo que tiene que ver con el salario es dramático y merecería hablarlo con mucho más detenimiento, pero fíjense, el salario perdió buena parte de su sentido. Cuando ponen un salario mínimo que son 400.000 bolívares, más un bono de guerra económico que puede estar en 500, 600.000 bolívares, es $100, de acuerdo al dólar oficial, y al mismo tiempo se entregan unos CLAP que mal que bien pueden representar unos $12, unos $13, es decir, el salario mínimo equivale, es multiplicado por 5 en un CLAP, pero el CLAP lo que da es para un 15% de la alimentación de una familia de 4 miembros, es decir, el CLAP no representa prácticamente nada para el grupo familiar en materia alimentaria, o sea, representa muy poco. La gente lo valora muchísimo porque está requiriéndolo, pero realmente es muy poco. Y entonces, junto a eso, se entregan unos bonos. Y entonces los bonos son más que lo que se recibe como salario, pero no es que es mucho más. Entonces se entregan unos bonos de $4, $3. Entonces, bueno, como el salario mínimo más su bonito de guerra económica son $2, bueno, los $3 o $4 no caen mal, pero en medio de un proceso
de debilitamiento del ingreso de la población que es brutal. Por eso, fíjense, una de las cosas que es más difícil ahorita de representar adecuadamente es cuál es el ingreso efectivo que está teniendo el venezolano, porque cuando nosotros contestamos unas encuestas, normalmente nos referimos a nuestro salario formal. Profesor universitario, titular, dedicación exclusiva, ¿cuánto gana usted? Bueno, más o menos digamos que unos $10, pues, ¿no? Ajá, y ya. No, pero segurito que estamos viendo cómo nos defendemos para sobrevivir, así sea vendiendo torta, siendo filósofo, chofer de taxi, poeta, pintor de paredes. Es decir, ahí se inventa y todo el mundo está inventando cosas para intentar poder sobrevivir, pues, ¿no? Como estrategia de sobrevivencia. Entonces es muy difícil saber exactamente qué es lo que ocurre, pero eso es una señal de que el salario ha perdido buena parte de su sentido y eso afecta muchísimo el funcionamiento organizacional. Si uno percibe un salario que es una miseria, es muy difícil dedicarse adecuadamente a las tareas que se supone que ese salario cubra. Los salarios en el sector público, en lo básico, son una cosa meramente simbólica. Eso, o sea, tal y como están las cosas ahorita, eso no representa nada para nadie. Y se mencionaban las prestaciones, las prestaciones desaparecieron. Con la hiperinflación se destrozó eso. Y hay que recordar que una de las grandes consignas del chavismo a finales de los años 90 era considerar traidores a Teodoro Peskov y a León Arizmendi, porque habían vendido las prestaciones dobles de los trabajadores, cuando lo que se había hecho, entre otras cosas, era recomponer el salario que estaba profundamente deteriorado por el efecto de los bonos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en todo caso, las prestaciones sociales habían sido un objeto de denuncia. Y hoy en día, ¿qué dice el chavismo de lo que ha ocurrido con las prestaciones que no valen nada? Las prestaciones sirvieron durante muchos años para que las personas, cuando se retiraban de su trabajo, pudiesen ver cómo podían adquirir una vivienda, componer su casa, etcétera, de una manera significativa. Hoy en día, yo creo que pueden estar compitiendo para ver si sirven para una empanada o para un kilo de queso, ¿no? Y ya lo que tiene que ver con el modelo ideológico, fíjense, yo creo que una de las cosas que es más importante. Mire, como le quedan unas preguntas por responder, Ajá. más 3 preguntas que tengo aquí. ¿Qué le parece si cerramos esta transmisión y volvemos a abrir otra para cerrar bien? Porque si no se va a cortar en 3 minutos. Entonces, todas las personas que están conectadas, por favor, las personas que estén conectadas, no se desconecten, estén pendientes porque inmediatamente vamos otra vez a transmitir en vivo. Pero lo que queremos es que no se nos corte abruptamente. me vuelvo a conectar igual como en un principio. Ok. Ok, profe. Chévere, mi amor.